Gracias a todos ustedes por estar nuevamente acompañándonos juntos para estudiar esta nueva porción de las Sagradas Escrituras. Hoy nos toca la número 3, Ada les va a dar el nombre, así que les agradecemos profundamente por acompañarnos, por estar juntos, por haber tomado conciencia de lo importante que es cada semana escudriñar las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, si ustedes creen a Moisés, creerían también en mí. Y esto es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando a Moisés porque Moisés habla de Jesús. Por eso cada porción de la semana, tome nota de esto. Hay dos cosas que nosotros procuramos, cuál es nuestra intención al hacer estos estudios de cada semana. La primera intención es encontrar a Jesucristo en las Sagradas Escrituras, encontrar a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Santo Maestro, Yahshua el Mesías, Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y la segunda es encontrar las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Eso es el significado de la palabra Torah. Instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Esas dos motivaciones solamente tenemos para estudiar y tratar de enseñar cada semana la porción que corresponde. Así que bienvenidos todos, tomen nota de las cosas que les resulten más interesantes, más importantes, para luego, en el transcurso del día, seguir analizándolo y cuando se junten con el resto del cuerpo, el resto de la congregación de Dios, poder hacer sus aportes, hacer una edificación mutua a partir de la revelación de la palabra de Dios. Bienvenidos todos. Muy buenos días, felices, agradecidos a Dios por este privilegio, por la libertad que tenemos cada sábado por la mañana de abrir las Escrituras, estudiar juntos esta porción que, como sabemos, ustedes han estado estudiando durante toda la semana, vinieron estudiando toda la semana esta porción y hoy juntos vamos a seguir extrayendo enseñanzas, aplicaciones para nuestra vida. La porción, como bien dijo Horacio, es la número 3, lleva por nombre en hebreo Lech Lecha, que significa vete para ti. Las lecturas que vamos a estar estudiando es Génesis capítulo 12, versículo 1, al 17-27, es decir, que desde el versículo 12 completo hasta el 17 completo del libro de Génesis. Isaías 40-27 al 41-16 y Romanos 4 del 1 al 25. Es una porción, creo yo, de muchísima actualidad. Muchas de las cosas que hoy están sucediendo podemos encontrar su origen en esta porción semanal. Y los temas, como les decía, son muy variados, muy ricos, muy interesantes. Tenemos en primer lugar, vamos a comenzar en esta porción a estudiar la vida de Abraham. Probablemente de aquí a un par más de Shabbat vamos a estar estudiando la vida de Abraham. Entonces va a comenzar esta porción con el llamado que Dios le hace a Abraham, cómo Abraham llega a Canaán, la experiencia de Abraham y Sara en Egipto, cómo regresan a Canaán, cómo Abraham y Lot se van a separar, la renovación de la promesa, la guerra con los reyes, la captura de Lot, cómo Abraham salva a Lot, lo va a rescatar, cómo Abraham rechaza los honores que se le ofrecen luego del triunfo en esa guerra, el pacto entre las partes, algo interesante que vamos a ver por primera vez que aparece en la palabra, la promesa que Dios le hace de la tierra, el exilio en Egipto, que también Dios le profetiza, cómo se ratifica el pacto, la aparición de Agar e Ismael, los nuevos nombres que Dios le va a dar tanto a Abraham como a Sarai, la circuncisión y la promesa a Sara de un hijo. Podemos decir básicamente que esta es una porción que habla sobre identidad, una nueva identidad de alguna manera para Abraham, una herencia prometida y una tremenda promesa.
promesa que Dios le hace a él y por lo tanto también hace a todos aquellos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y por qué no aquellos que hemos sido injertados en Israel a través de Yahshua. Vemos que en esta porción nos da la idea de un nuevo amanecer, de un nuevo comienzo para la humanidad. ¿Por qué? Porque habían transcurrido ya casi 2000 años desde la creación y podemos decir que fueron épocas de desolación. ¿Por qué? En primer lugar, porque en ese Adán creado por Dios, había pecado. Vemos también que en el transcurso de este tiempo Abel había sido asesinado, la idolatría había sido introducida en el mundo, hubo 10 generaciones, lo estudiamos las porciones anteriores, que habían sido 10 generaciones desde la creación hasta Noé, la cual tuvo que ser destruida por el diluvio, y vimos también la semana pasada que hubo otras 10 generaciones desde Noé hasta Abraham, que es el que vamos a comenzar a estudiar ahora. El surgimiento de Abraham, como bien digo, marcó el fin de esta era de desolación y el inicio de una nueva era, que es la era de la Torá. Abraham trajo consigo una profunda transformación en la naturaleza espiritual de la humanidad. La creación había sido diseñada por Dios para que todos los seres humanos compartieran la misma misión divina y que toda la humanidad recibiese la Torá. Pero vemos que después de 20 generaciones de sucesivos fracasos, van a ser Abraham y sus descendientes los que van a obtener el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. Los seres humanos somos criaturas de hábito y no nos gusta alejarnos de las cosas que son familiares y cómodas. La verdad, los seres humanos siempre mostramos una resistencia a los cambios. Y acá Dios no solo le dijo a Abraham que se mudara, sino que ni siquiera Abraham sabía hacia dónde iría. Este llamamiento por el cual Abraham fue sacado del país de su nacimiento a una tierra, la tierra prometida, estaba básicamente destinado a probar su fe, a probar su obediencia, a formarlo y así también como a separarlo y ponerlo aparte para Dios para servicios especiales. Esa orden que Dios le dio a Abraham y Sara de cortar todo vínculo con su pasado y con sus seres queridos fue una gran prueba para ellos. ¿Por qué? Porque nunca es fácil comenzar una nueva vida y en especial cuando ya se ha adquirido riqueza y fama. Recordemos que al momento del llamamiento de Abraham él tenía 75 años y Sara 65 años de edad. Así que podemos decir que Abraham dejó todo por el todo. ¿Quién es ese todo? Es Yahweh, es Dios. Dios le promete llevarlo a Canaán, a la tierra prometida, que va a ser patrimonio de su familia y que va a ser la herencia eterna del pueblo de Israel, ¿no? Aquí vamos a ver claramente delimitada esa tierra que Dios le promete y también ahí podemos encontrar un poco la explicación de por qué hoy tenemos las situaciones que se están viviendo en la tierra de Israel. En esta porción vemos también que a Abraham se le da el nombre de Ibrí. Ibrí significa hebreo. ¿Y qué quiere decir Ibrí? Significa del otro lado, o sea, significa del otro lado del río o significa también el que cruzó el río. Significa que llegó a Canaán desde el otro lado del río Éufrates. Abraham y Sara se enfrentaron al desafío de trasladarse no solo al otro lado del río natal, sino que también debían trasladarse de cualquier persona que no reconociera la soberanía de Dios.
Entonces, una primera enseñanza de esta introducción a esta porción es que pidámosle a Dios que nosotros podamos, como Abraham, abandonar todos los ídolos que nos anclan, que nos mantienen estáticos, que dejemos todas las ideas, los conceptos y las propias verdades que creemos como fuerzas inquebrantables de nuestra vida. Dios le propone a Abraham iniciar de alguna manera un viaje interior. Eso significa vete para ti. Que nosotros podamos también iniciar ese viaje hacia el destino propio de cada uno de nosotros, pero en Dios, con total desprendimiento de todo y con nuestra confianza puesta en Yahweh, abandonando el miedo que nos paraliza. Para lograrlo, lo primero que necesitamos abandonar es 3 cosas, como tuvo que abandonar Abraham. En primer lugar, abandonar la influencia de la sociedad en general, ¿no? Vivimos en una sociedad con valores contrarios a la Torá, con valores contrarios a los valores de Dios. Lo primero, abandonar la sociedad. El siguiente paso es dejar el lugar de nacimiento. Y esto es más difícil. ¿Por qué? Porque significa dejar atrás los valores que aprendimos de nuestra sociedad más cercana, de nuestro círculo más cercano, de la escuela, de esos medios que nos rodean. Dejar esos principios que hemos mamado durante toda nuestra vida para reemplazarlos por los principios de Dios. Y por último, es el desafío nuestro dejar la casa de los padres en el sentido de ser independientes, desarrollar nuestros propios valores y creencias fundados exclusivamente en la revelación de Dios y en la revelación de su santa palabra. Lo de Abraham no solo fue abandonar físicamente un país. Dios le dijo que reevaluara por completo todos sus valores y la forma en que él percibía el mundo y a sí mismo, para volverse completamente independiente de las influencias de su entorno. Abraham no aceptó lo que su sociedad tenía para ofrecerle. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el capítulo 12. Capítulo 12, el primer párrafo que vamos a analizar es el de los versículos 1 hasta el versículo 5, donde aparece la palabra en hebreo Lech Lecha. Lech Lecha, que significa deja para ti, o vete para ti. Entonces, usted lo tiene ahí en su Biblia, versículos 1 al 5, y no solamente en la Biblia, lo tenemos en la memoria, lo hemos leído tantas veces, cuando Dios habla a Abraham ahí en Ur de los Caldeos, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le hace la promesa que haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Sigue la promesa, y viene el momento donde Abraham toma a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano fallecido. Entonces Lot sería un joven, hijo de su hermano fallecido, y sale de ahí donde había llegado. Recordemos, no es que le está hablando en Ur. Dios le había dicho en Ur de los Caldeos, vete de tu tierra y de tu parentela, pero Abraham se fue de Ur a Harán. De Ur a Harán. Entonces, la primera vez que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, fue en Ur de los Caldeos. Aquí le está volviendo a hablar cuando Abraham se había instalado junto con Taré, su papá, con sus hermanos, de los cuales falleció uno, el papá de Lot, allí en Harán. Aquí Dios le vuelve a hablar a Abraham
Y esto es lo que acabamos de leer. Es cuando Dios le habla nuevamente a Abraham lo que ya le había dicho antes. Lo que ya le había dicho antes. Entonces, vete para ti. Lej leja, vete para ti. Significa vete para tu propio bien. Vete para tu propio provecho. Y la verdad es que Dios todo lo que nos manda es para nuestro bien, para nuestro provecho. El lej lejá implicó demasiadas cosas para Abraham. Abraham en Ur no era un hombre pobre, era un hombre de una familia muy rica, muy encumbrada políticamente dentro de la ciudad, dentro de la nación. E inclusive en Harán, donde él hizo su primer trayecto, tampoco era un hombre pobre. Tenía ganado, como manifiesta, como expresa esta porción, tenía ganado, inclusive tenía una gran cantidad de esclavos. En esa época tener esclavos era una manifestación de riqueza, de poder. Entonces, ¿cómo es este tema, Ada, de lej lejá? ¿Qué es lo que tenía que dejar? Tenía que dejar ¿qué cosa tenía que dejar Abraham fundamentalmente? Porque a veces entendemos mal, pensamos que lo que Dios nos pide es un desprecio hacia la familia. Sin embargo, después Jesús lo manifiesta en el Nuevo Testamento, no es un desprecio a la familia, sino a ciertas características, ciertas influencias, ciertos elementos ancestrales que probablemente nos pueden venir a través de las costumbres familiares. Entonces, vete para ti. Ada. Bien. Si vemos el final de la porción anterior, justamente es lo que Horacio estaba explicando, ¿no? En la porción anterior, la semana pasada, termina diciendo en el versículo 31, capítulo 11 de Génesis 31, se tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nueva, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Es lo que Horacio explicaba recién, ¿no? Que no fueron directamente a la tierra prometida, sino que primero fueron hasta Harán. Y dice el versículo 32, capítulo 11, fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Así que allí, en esta tierra, en Harán, es donde Dios vuelve a hablarle a Abraham. Entonces, sin duda, hasta que no se obedecen las instrucciones de Dios, no se va a recibir el cumplimiento de sus promesas. Y yo al principio hablaba de la resistencia al cambio, ¿no? Que es propia del ser humano, dejar lo que conocemos para ir hacia lo que no conocemos. Obviamente eso nos da miedo, nos da inseguridad. Pero muchas veces ese miedo, esa resistencia al cambio, hace o impide, mejor dicho, no permite que recibamos la bendición más grande que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, para ser parte de la congregación de Yahweh hay que salir de Babilonia. Sea lo que sea que implique Babilonia. Allí estaba Abraham, en esa región bendecida donde surge la humanidad, el huerto de Edén, ahí entre los ríos Tigris y Éufrates, en esa media luna fértil, y Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. No vamos a recibir la bendición de Dios si no salimos de Babilonia, ya sea Babilonia, la Babilonia personal o la Babilonia familiar. ¿Cómo le pasó a Abraham? Abraham tenía que salir de la Babilonia familiar, pero también de la Babilonia personal. Vemos en Jeremías que la palabra nos dice, huid del medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos
y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Ahí está, Ur de los Caldeos. Abraham tuvo que dejar su Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que significa salir de Babilonia? Todos tenemos herencias familiares, todos. Nadie nació, a nadie lo trajo la cigüeña o nació de un repollo. Pero todos tenemos una identidad. Todos, claro, tenemos esas herencias familiares que han marcado una identidad en nosotros. Exacto. Ya sea una identidad, que es lo que más se nota en la sociedad, la identidad política. Yo lo he escuchado muchas veces ahí en mi pueblo, que dicen, nuestra familia siempre fue de tal partido. Siempre fue. Y yo soy de ese partido porque nuestra familia es de tal partido. Y no importa lo que haga el partido, lo que hagan los candidatos, no importa nada. Nuestra familia es una herencia familiar. Asimismo, eso se traslada a la herencia religiosa. Tal cual. Nuestra familia es históricamente, tradicionalmente, de tal o cual religión. Por lo tanto, nosotros somos de esa religión. No nos hablen de otra cosa, no nos hablen de Biblia, no nos hablen de la voluntad de Dios, no nos hablen de nada, porque nosotros somos de tal religión por herencia familiar. Nunca vamos a la iglesia, nunca, jamás vamos a la iglesia. Pero ni nos congregamos, ni leemos la Biblia, ni tenemos comunión con los hermanos, nada, pero nosotros somos de tal religión. Entonces, salir de Babilonia significa salir de la religión creada por los hombres para venir, salir para venir. Salir de la religión para venir a la instrucción de Dios contenida en su santa palabra. Pero Abraham no entendió que la manera de hacerlo era la de un nuevo padre para él, de su padre Yahweh, un nuevo padre. Él tenía que cambiar de padre, y no la de su padre Taré. Entonces, siguió, escuchen esto, porque hablamos de Abraham, el padre de la fe, como, y en los libros, con tendencia religiosa, a determinada religión, se lo pinta a Abraham como el perfecto. El perfecto, él no cometió errores, él destruyó los ídolos de su padre, él cuando fue a Egipto lo fue porque Dios lo había mandado, todas cosas que no están en las Sagradas Escrituras, no están en la Torá. Entonces, Abraham no dejó la tradición familiar. Y no solamente eso, seguramente Abraham le comentó a su padre lo que Dios le había dicho, y no fue decisión de Abraham dejar Babilonia, fue decisión de Taré. Fue decisión de Taré siguió liderando Taré, y fue decisión de Taré que Lot viniera con ellos, porque había quedado huérfano de su padre, etc. Entonces, esa obediencia parcial. No, yo voy a obedecer hasta acá la instrucción de Dios. Esa obediencia parcial siempre te va a traer consecuencia. A Abraham le produjo como consecuencia pérdida de tiempo. Claro, demorar el cumplimiento de las promesas. Exacto, estuvo muchos años allí en Harán, y encima su papá fue muy longevo. Su papá murió cuando tenía 205 años. O sea que la demora del cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Harán se produjo por la no obediencia exacta de Abraham a la instrucción de Dios. Fue una obediencia parcial, una obediencia condicional. Revisemos nuestra conducta, nuestros actos, a ver si cada vez que leemos algo en las Sagradas Escrituras no tenemos una tendencia a realizar una obediencia parcial o condicional. Obedezco hasta acá, obedezco hasta más allá. Esto está socialmente aceptado. No, los alimentos, ¿qué alimentos? Si ahora con los sistemas de controles estatales de la salubridad de los alimentos, no hay problema, comamos cualquier cosa, vivamos de cualquier manera, si es el séptimo día o es el miércoles o el viernes, no importa, lo importante es dedicar un día. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Lo que más he escuchado en relación al Shabbat es, no importa, el tema es que sea un día.
Y lo he escuchado en relación con la Navidad también, ¿eh? No importa, no importa que fue el día 15 del mes séptimo, y nosotros hacemos el 25 de diciembre, un día, total, un día tiene que ser, si es un día u otro es lo mismo. La obediencia parcial a la instrucción de Dios trae consecuencias. Gracias a Dios, que Dios tenía un propósito y le habló nuevamente a Abraham, y Abraham dio un paso más. No obstante, no lo dio completo, porque después, cuando vino la hambruna, en lugar de confiar en el Dios que lo había mandado ahí, según su instrucción, se fue a Egipto a comer. Entonces, tengamos en cuenta con las obediencias parciales. La obediencia a la instrucción de Dios, cuando la palabra de Dios se te hace revelación, la obediencia tiene que ser completa y total e incondicional. No condicional, incondicional. Adelante, Ada. Bien, yo avanzaría. Jesús dijo, aquí en este texto de Lucas, solamente a modo de ejemplo, Jesús mismo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Creo que estas palabras de Jesús nos resumen todo esto que Horacio estuvo explicado hasta ese momento. Realmente la palabra aborrecer hay muchas escrituras, muchos análisis al respecto, y el más aceptado es el abandonar de los hijos el nido de los padres. Ese es el más aceptado, el más generalizado. Entonces, fíjense qué interesante, si un pajarito cuando nace, la mamá va, busca el alimento, se lo mete adentro de la garganta, se lo pone el alimento. Y va creciendo, va creciendo, y un día aprende a volar y sale hacia donde Dios lo manda, porque Dios es el que tiene control de las aves, de los pájaros. Entonces, Jesús, si nosotros hemos dicho que lo que estamos buscando no es hacer una dialéctica profunda y un estudio teológico, sino que estamos buscando a Jesucristo dentro de la Torah, no podemos obviar ninguna referencia de Jesús en la Torah. Jesús usó este pasaje de Abraham para decir, si ustedes, grandes multitudes iban con él, dice Lucas 14, 25 y 26, grandes multitudes iban con él, y les dijo, si alguno viene en pos de mí y no hizo lo que Dios le pidió a Abraham, dejar el nido, dejar las costumbres, dejar de abrir el pico para que nos venga el alimento digerido, sin tener madurez espiritual, sin tener criterio, sin tener un encuentro con el Dios que me va a permitir desplegar las alas y volar hacia donde Él quiere, hacia donde Él me lleve. Si alguno viene en pos de mí y no abandona eso, aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, es muy importante esto, porque esto tiene íntima relación con lo que estamos estudiando en esta parashá. Es necesario eso que decimos de que nuestra familia es de tal religión, por tradición, hay que dejar Babilonia. Y nuestra familia, y no estoy hablando de una religión sola, estoy hablando de cualquiera, que sea de todas las que ustedes conozcan. Inclusive cortando con las herencias familiares, ¿no? Que cuando hacemos sanidad interior, vemos cuántas personas atadas a esas herencias familiares, de historias que se repiten, de adulterio, de divorcios, de abandono, en fin, es re profundo esto. Por eso hablábamos de este viaje interior, de alguna manera, que Abraham tiene que iniciar al responder este llamado, es dejar todo lo conocido, todo lo que lo ataba al mundo en ese momento, para empezar a caminar una nueva vida tomado de la mano de Dios y de estas instrucciones de Dios. Lo que está mencionando Jesucristo es los afectos más importantes en la vida de una persona. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida. Los afectos más importantes. ¿En relación con qué? ¿En que hay que abandonar a la esposa? No,
que hay que abandonar a los hijos o al padre y a la madre. No se trata de eso. Ni hay que perder el amor por ellos. Tampoco se trata de ello. Se trata de que todos estos vínculos más íntimos, Jesús los menciona, porque los menciona en relación con las demandas, en relación con la dependencia espiritual y emocional, con las demandas, porque las demandas de Cristo a veces se contraponen entre sí con las demandas de las tradiciones familiares o con las costumbres. No vayas a la iglesia, no hagas esto, no, te cambiaste de religión, nosotros, y qué sé yo, todo lo que ya sabemos que sucede en la familia. Entonces, cuando las demandas se contraponen, nosotros tenemos que siempre priorizar el llamado de Dios sobre nuestra vida, porque no se puede servir a dos señores. Jesús lo dijo, no se puede servir a dos señores. Por eso Jesús termina este párrafo de su enseñanza diciendo que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. No puede ser mi discípulo. Todo esto implica una renuncia a lo que regía la propia vida hasta el momento en que nos decidimos, hasta el momento en que somos llamados a ser discípulos de Cristo. No se puede servir a dos señores. Lo viejo hay que ponerlo aparte, porque todo lo que no está de acuerdo con la nueva vida fundada en la palabra de Dios significa que debe ser eliminado lisa, llana y literalmente. Esto quiere decir que no puedo mezclar lo de la vieja vida con lo de la nueva vida. Aquellas cosas que son una vida normal para el cristiano, trabajo, familia, amigos, actividades sociales, etc., hay que separarlas y ponerlas en el orden correcto. Abraham puso en el orden correcto finalmente todo, inclusive su matrimonio, que no lo tenía en el orden correcto. Tenía mal en su cabeza el matrimonio, hacía cualquier cosa con relación a su matrimonio, a su relación familiar, a su relación con el dinero, a su relación con los ídolos. Abraham tuvo que poner aparte todo, desmenuzarlo y ponerlo en el orden de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida cuando venimos a Cristo. Es una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos poner en orden nuestra vida, toda, completa, toda nuestra vida, ponerla en el orden correcto de acuerdo a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Bien, y vemos que en esto seguimos en el capítulo 2, en los primeros versículos. Dios le hace 6 promesas. Lo primero que le dice es, haré de ti una nación grande. Fíjense que en ese momento él no tenía hijos, ya que Sarai era estéril. Sin embargo, Dios le promete hacer de él una gran nación. Segundo, le dice, te bendeciré. Justamente, si dejas la casa de tu padre, yo te daré una nueva bendición paterna, es decir, yo pasaré a ser tu padre. Yahweh sería su padre. En tercero, le dice, engrandeceré tu nombre. Dios iba a hacerlo un gran hombre, ¿no? Y hasta qué punto Dios lo engrandeció, que hoy sigue siendo llamado el padre de la fe. Y no fue, como bien decía Horacio, algo automático, ¿no? Él tuvo que ir pasando todos estos procesos de obediencia, de renuncia, de negarse a sí mismo para llegar a ser el padre de la fe. En cuarto lugar, le dijo, serás bendición. Le dice, tu vida va a ser una bendición en los lugares donde vos permanezcas. Y la verdad que la mayoría de nosotros buscamos bendiciones para nosotros mismos, ¿no? Y si se nos diera la posibilidad de elegir, preferiríamos siempre ser bendecidos antes que ser fuente de bendición. Es decir, la mayoría de los seres humanos preferimos recibir en lugar de dar, de ser servidos en lugar de servir, pero la Torá nos enseña exactamente lo contrario. Alcanzaremos un nivel superior de satisfacción si aspiramos a ser bendición para los demás. En quinto lugar, le dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Es una especie de coalición
ofensiva y defensiva entre Dios y Abraham, ¿no? Dios le promete esta coalición, no las coaliciones que hacen los seres humanos por conveniencia. Esta iba a ser una coalición indestructible entre Abraham y Dios para enfrentar todos los enemigos. Y en el capítulo, la sexta bendición, la sexta promesa es: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa nosotros sabemos que apunta fundamentalmente hacia el Mesías. ¿Por qué? Porque Yahshua, que desciende de Abraham, esto lo podemos ver claramente en los evangelios cuando estudiamos la genealogía de Jesús, vemos que una de las genealogías se remonta hasta Abraham mismo, entonces sabemos que el Mesías desciende de Abraham, por lo tanto Yahshua, el Mesías, es la gran bendición para el mundo. Entonces dijimos que los elementos esenciales de este pacto que Dios hace con Abraham son: le promete una descendencia, le promete una tierra, una herencia, y le promete una bendición para todas las naciones. Esto es muy importante porque aquí nuevamente encontramos a Jesucristo en la Torá. Encontramos a Jesucristo en la Torá. Siempre el propósito de Dios es ser bendición, ser de bendición. Dios no te ha llamado a su reino para que te conviertas en un egocéntrico que busque la bendición en la iglesia, en la oración, que Dios me bendiga. No. El Señor nos ha llamado para ser sus siervos y tener el corazón de Cristo en nosotros. Esa es la promesa y el pacto con Abraham. Te voy a hacer de bendición a los demás, siempre. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces, ¿cuál es el espíritu de Cristo? ¿Cuál es el espíritu de Dios? El espíritu de Dios, que nosotros seamos de bendición. No que estemos enfocados en recibir bendición, sino en que seamos bendición. Por eso Jesús en Marcos 10:45 dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre el otro es la prioridad de Dios, siempre el prójimo, siempre el reino. Su reino es la prioridad de Dios. Y el objetivo del llamado a Israel, ¿no? Ese objetivo que de alguna manera vimos truncado hasta ahora y que va a encarnar a Abraham. Porque la intención de Dios era que Israel o su pueblo fuera de testimonio, fuera apartado, fuera santo y fuera el encargado de presentar al Dios de Israel a todo el mundo. Bien, versículos del 6 al 9. ¿Dónde se detuvo Abraham? Es muy importante, porque Abraham se detuvo en el mismo lugar en que se detendrían cuando entraron a la tierra prometida cientos de años después. Con Josué, sus descendientes cruzaron el río Jordán y llegaron al valle de Siquem. Abraham se detuvo en Siquem. Y Siquem es el valle de la decisión. Y Abraham, después de detenerse en Siquem, el valle de la decisión, ven por dónde se entra. Siempre se entra por el mismo lado. Siempre se entra por el valle de la decisión. Siempre está Siquem, y el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte de la bendición y el monte de la maldición, para que hagamos una opción. Siempre se entra por el mismo lugar. No hay un avance en la vida de nadie si no toma una decisión apenas entró. La decisión por la bendición que da el cumplimiento de la Torá de Dios, de los mandamientos, de entrar por Jesucristo que es la Torá hecha carne, pero entrar al reino obedeciendo las instrucciones de Dios, que es obedecer a Jesucristo, o elegir la maldición. Siempre es el valle de Siquem el lugar por donde se entra. Bien, vamos allá casi al final, entre el versículo 10 y el 20 del capítulo 12, seguimos en el capítulo 12, vemos relatado el episodio de Abraham yendo a Egipto, y bueno, y sabemos que es una nueva prueba, ¿no?, que tiene que enfrentar a Abraham. Sí, atravesó por esta prueba
pero mal. Mal. Es una prueba donde falló. Falló porque mintió, porque puso en riesgo la santidad de su esposa, todo para beneficiarse económicamente y para que no lo maten, para comer, para adquirir riqueza, para que le hagan favores. Ven que Abraham no hizo un proceso. No te preocupes en qué parte del proceso estás. Lo importante es que sigas adelante en el proceso y vas a tener un aprendizaje. Algún aprendizaje va a ser no más con la lectura, por la revelación, pero otro aprendizaje lo vas a hacer a los golpes. Prueba-error. Porque vas a aprender. Si estás tomado la mano de Dios, vas a aprender. Él no te va a dejar hasta que cumpla su propósito en vos. Pero algunos aprendizajes van a ser dolorosos. Este es uno de los aprendizajes dolorosos por lo que tuvo que atravesar Abraham por la desobediencia, porque fue mandado a la tierra prometida, pero cuando vino la hambruna, se fue a donde el mundo, que siempre Egipto es símbolo del mundo, donde el mundo le podía dar de comer. Y ahí estamos en un problema, por eso pasó por estas dificultades Abraham. Sí, por eso, como bien decís vos, él hizo pasar a Sara por su hermana, él termina mintiendo. Y algo interesante y duro, y también para lo que le prestemos atención, porque este pecado de engaño, este pecado de mentira, fue una herencia espiritual que luego va a recibir su hijo Isaac. Según vamos a estudiar más adelante, cuando lleguemos a Génesis capítulo 26, vamos a ver que Isaac también termina haciendo pasar a Rebeca, su mujer, por su hermana, ¿no? O sea, termina mintiendo. Esto nos muestra que el ejemplo de un padre sobre sus hijos constituye un modelo de vida muy potente que se adhiere al alma de los hijos. Bien. Hay algo interesante porque termina este relato de Abraham en Egipto junto con Sara y vemos, dice que al final, después que Dios tiene que intervenir para proteger a Sara, para salvaguardar a Sara y que el faraón no se llegara a ella, no la hiciera su esposa, termina diciendo que bueno, Dios interviene, razón por la cual el faraón se da cuenta, y el versículo 20 dice que los escoltaron para salir de Egipto, escoltaron a Abraham y a Sara para salir de Egipto. El faraón los despachó con honores, garantizándoles que se fueran tranquilos, que nada les iba a acontecer. Y también podemos ver acá una similitud entre la liberación de Abraham de Egipto y la simiente de Abraham 430 años después. Cómo él fue a Egipto a causa del hambre, y también los descendientes de Abraham, lo vamos a ver con Jacob y sus descendientes, yendo a Egipto. ¿Por qué? Por causa del hambre. Abraham fue liberado de Egipto tras grandes plagas infligidas por Dios al faraón. Y ellos también salieron de Egipto de la mano de Moisés luego de terribles plagas. Y esa también es nuestra experiencia. Nosotros como Sara estábamos cautivos en el palacio de Hasatán. Sin embargo, Yahshua nos libró porque Él nos había elegido como su esposa y nos sacó de Egipto hacia la tierra prometida para encontrarnos con Él. Vamos entonces al capítulo 13. Bien. Capítulo 13, del versículo 1 al 6, habla del regreso a la tierra de Canaán. Y realmente qué triste la experiencia, ¿no? Dios lo había mandado a la tierra de Canaán, su tierra de bendición, de la que tendría que tomar posesión. Era la herencia de Dios a Abraham, era la herencia, tenía que tomar posesión. Entonces primero va a Harán, después va a Siquem, pero va hacia el Negev caminando y finalmente termina en lo que representa al mundo, lo que representa la corrupción, lo que representa la idolatría. Venía de Babilonia, de la idolatría, y termina en el centro de la idolatría, que era Egipto, un lugar de contaminación espiritual. Entonces, lo que hace ahora es salir de ese estado de contaminación espiritual, de ese estado de ese lugar de idolatría,
nuevamente se encamina. Entonces no importa cuál sea tu situación hoy, no importa cuál sea tu situación espiritual hoy, de obediencia a Dios, de acercamiento a Dios, de comunión con Dios, no importa tu situación espiritual hoy, Dios te da cada día una nueva oportunidad de salir de Egipto y retornar a la tierra de su promesa, de salir de Egipto e ir a donde Él te quiere llevar de acuerdo con su promesa, su llamado sobre tu vida. Él tiene un llamado de bendición sobre tu vida, tiene una herencia para vos, un llamado que implica una nueva familia y una nueva herencia, una nueva fe, una nueva vida. Entonces no importa cuántas veces has caído del camino y te has desviado del camino que Dios te trazó. Dios siempre te da oportunidad. Mientras que haya vida, tengamos cuidado con eso, porque a veces las oportunidades se terminan porque también se termina nuestra vida. Entonces, si escuchás la voz de Dios hoy diciéndote, volvé al camino, salí de Harán y vení a la tierra prometida, pero también salí de Egipto, salí de Babilonia, vení a la tierra prometida, salí de Harán y vení a la tierra prometida, salí de Egipto y vení a la tierra prometida. No importa que te hayas desviado y hoy estés en Egipto, nuevamente en la idolatría, en el pecado, en la bajeza espiritual, lejos de Dios. Volvé, porque Dios no te ha abandonado. Puede ser que vos hayas abandonado a Dios, Dios no te ha abandonado. Puede ser que Abraham abandonó la instrucción de Dios, pero Dios no lo abandonó y mandó plagas sobre el faraón y su casa para proteger a Sarai, a la esposa, y proteger a Abraham, y lo sacó y le permitió salir. No lo sacó. Algunos dicen lo mandó a Egipto, no lo mandó a Egipto. Lo sacó de Egipto, no lo sacó de Egipto. Le permitió salir. Le permitió salir con su esposa. Entonces, si te has desviado del camino del llamado de Dios, hoy es el tiempo de salir de Egipto y volver a la tierra prometida, a la tierra de la herencia y de la familia de Dios y la herencia de Dios. Bien, luego en este capítulo 13, el versículo 6 al 9, vamos a ver el episodio, ¿no? Que hay un enfrentamiento y entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, razón por la cual ellos se van a separar. Pero lo interesante es ver cómo obra Abraham, ¿no? ¿Qué sacamos? ¿Qué enseñanza podemos sacar de cómo reacciona Abraham ante un conflicto? Porque la verdad es que se le presenta un conflicto y encima un conflicto familiar, porque Lot era su sobrino, ¿no? Lo primero que vemos en Abraham es que él obró como un pacificador. Su propuesta de paz fue equitativa. ¿Por qué? Porque le dio a elegir a Lot dónde quería quedarse y se ofreció a quedarse con lo que Lot dijera, yo no lo quiero. Y es una gran virtud, si nosotros la podemos desarrollar, estar dispuesto a ceder por causa de la paz. Es una victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestro orgullo y sobre nuestras pasiones. Y vemos también en Abraham la manera bíblica de resolver conflictos. ¿Por qué? Porque Abraham, al estar en una posición de poder, podríamos decir, podría haberle exigido a Lot que se fuera y podría haber Abraham elegido dónde quedarse. Sin embargo, Abraham le dijo a Lot de una manera pacífica, amable, con un lenguaje tranquilo, ¿qué le dice? Por favor, que no haya conflictos. Eso es lo que le dice Abraham. No quiero tener conflictos con vos. Entonces, ¿qué hace Abraham? Presenta el problema sin culpar por completo a Lot. No le echa la culpa a Lot de lo que estaba pasando. Abraham asumió una responsabilidad parcial. Incluso se menciona a sí mismo y a sus pastores con relación al conflicto antes de hablar de Lot y de sus pastores. Él se pone en primer lugar ante este conflicto. Por otro lado, para evitar la mentalidad de confrontación, yo contra vos, Abraham, ¿qué recurre? Le recuerda la cercanía y la fuerte relación que tenían, porque le dice, no haya conflicto entre nosotros. ¿Y por qué le dice?
porque somos hermanos, ¿no? Apela a esta relación familiar. Finalmente, Abraham le dio a Lot la autonomía de elegir en qué dirección quería ir y con qué tierra se quería quedar. Abraham estuvo dispuesto a ceder y acomodarse a los deseos de Lot para evitar generar tensiones. Abraham entonces es un modelo para todos nosotros de cómo abordar los conflictos y no dejar que crezcan. Y también nos enseña a asumir la responsabilidad, centrarse en la relación compartida, en este caso esta relación familiar, y ceder. Abraham y Lot pudieron avanzar en buenos términos, preparando el escenario para la siguiente fase de su historia compartida. Dios le había prometido a Abraham toda la tierra y eso incluía la tierra que Lot estaba eligiendo. Y vamos a ver más adelante que Dios cumplió su promesa. Aprendemos la diferencia del resultado que se obtiene cuando es el hombre quien escoge. Por el otro lado, cuando Dios promete, vemos que Dios siempre cumple sus promesas. En el versículo 10, del versículo 10 al 13, vemos que Lot elige mal, porque elige la riqueza en lugar de la obediencia a Dios, o caminar con Dios, o caminar con el siervo de Dios, que era Abraham, el hombre de la promesa. Entonces no, elige la riqueza. Elige la riqueza en una actitud demasiado egocéntrica, porque ni siquiera respeta a Abraham. Él mira y dice, ahí está la tierra más rica, la del río Jordán, ahí hay pasto, hay agua, hay alimento para nuestros ganados, entonces eso quiero. Eso se encegueció, eso quiero. No importa que esté Sodoma, que esté Gomorra, que esté en las ciudades más corruptas de la tierra, no importa la corrupción, eso quiero. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está la prosperidad? No importa si me tengo que relacionar con gente corrupta, no, quiero eso. Y es lo que hizo Lot, no importa si me tengo que relacionar con gente corrupta. La verdad es que se dejó llevar por su ambición, por sus sentidos. Pero Dios evidentemente va a cumplir su promesa, porque Dios le prometió a Abraham toda esa tierra. Lo vemos desde el versículo 14 al 18, donde Dios le vuelve a reiterar. No importa que Lot se haya quedado con lo más rico, con el valle del Jordán. No, Dios lo hace y dice, a ver, alza tus ojos y mira. Toda esta tierra te la voy a dar, es tuya. No importa quién se haya quedado, no importa que esté el rey de Sodoma, ahí después va a tener la historia con el rey de Sodoma. No importa que esté el rey de Sodoma, no importa que esté Lot quedándose con todos los campos fértiles, alza tus ojos y mira. Y eso es lo que Dios nos te dice hoy, lo que nos dice hoy. Alza tus ojos y mira. Alza tus ojos, no mires abajo están las circunstancias, abajo están los problemas temporales, abajo está Lot, abajo está lo que estás perdiendo de ganar, estás perdiendo, abajo está Sodoma, abajo está Gomorra, abajo está la pelea de los 4 reyes contra los 5 reyes, abajo está todo el problema. Alza tus ojos y mira la tierra, mira la promesa que Dios te ha hecho. Mira la promesa, alza tus ojos, no dejes de mirar la promesa de Dios sobre tu vida. Versículo 17 dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Para avanzar, el capítulo 14, vamos a ver que ahí está, en la Torá se nos relata que en tiempos de Abraham una gran guerra de 4 reyes contra 5 reyes, es lo que mencionó recién Horacio, y el ejército de 4 reyes toma Sodoma, que es donde vivía Lot, sobrino de Abraham, y lo capturan. Entonces un fugitivo se escapó de la batalla, vino a avisarle a Abraham de que esos 4 reyes habían capturado a su sobrino. ¿Y qué hace Abraham? Abraham los persigue y los vence en la batalla.
el ejército de 4 reyes, que era tan grande, que había vencido a 5 reyes. Era tan poderoso el ejército de Kedorlaomer, que venció a 5 reyes, fue vencido por 318 personas que acompañaron a Abraham. Exacto. 318. Venció el ejército de esos 4 reyes poderosísimos. Y rescató a Lot, a su familia, rescató todo. Rescató las personas, rescató todos los bienes, las personas que se habían llevado cautivos, todos los cautivos y todas las riquezas. No solamente rescató las riquezas que se habían robado de las ciudades conquistadas, Sodoma, Gomorra y todas esas ciudades que menciona ahí la Escritura, sino que todo lo que venían trayendo de todas las batallas anteriores, y quién sabe con cuántas ciudades, cuánta riqueza es la que Abraham recuperó de esa derrota a Kedorlaomer. Infinidad de riqueza. ¿Por qué les digo esto? Para que usted pueda cuantificar y determinar en su mente cuánta riqueza es la que despreció Abraham por amor a Dios. Ahora sí aprendió a seguir y a esperar en las promesas de Dios. Ahora sí aprendió. Entonces, esta pila de oro, esta cantidad enorme de riquezas, es lo que Abraham despreció, porque ahora sí aprendió a confiar en Dios, a confiar en su promesa y a caminar en su camino. Otra cosa que puedo rescatar también de la conducta, ¿no? Del carácter de Abraham, este carácter que se fue formando, es que él estuvo dispuesto, apenas se enteró de lo que pasaba con Lot, él no pensó en, pero Lot me traicionó, pero Lot se quiso separar, pero Lot eligió lo mejor. No, Abraham enseguida pensó en su familia y dijo, en este caso en su sobrino, y dijo, lo voy a rescatar. Lo que nos muestra, ¿no?, ese corazón que estaba Abraham desarrollando de no guardar rencor. Y eso es algo sumamente interesante. No solamente saber resolver los conflictos, sino sobre todo aprender a no guardar rencor cuando tenemos alguna situación de diferencia con un hermano, con un familiar, con un amigo, con un hermano de la congregación. Debemos estar siempre dispuestos y siempre prestos, siempre atentos para socorrer y aliviar a cualquier hermano que esté en apuros. No importa que hayamos tenido alguna diferencia o que no se haya portado bien con nosotros. Tal hermano no se portó bien conmigo, ve, ahora es el castigo de Dios sobre su vida. No. Abraham podría haber dicho, ve, no se portó bien conmigo Lot. Ahí está, Dios lo está castigando. Dios lo está castigando. Dios está haciendo justicia. Salió a rescatarlo por amor a Lot. En una situación absolutamente en desventaja, que vos explicabas, ¿no? El tamaño de un ejército y la gente que estaba con Abraham, que no eran guerreros, y eran nada más que 318. Bueno, obviamente después vemos que Abraham se le ofrece, ¿no? El rey de Sodoma lo sale a recibir, y Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice que sacó pan y vino como refrigerio para Abraham y los soldados, y en su calidad de sacerdote bendice a Abraham. Abraham le dio los diezmos de todos, por lo tanto entendemos que Melquisedec es figura de Yahshua. Tenemos entonces a Melquisedec. Malki, rey, Sedec, justicia. Rey de justicia. Es una cristofanía. Lo dice después en los Salmos y lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento. El sacerdocio de Yahshua, nuestro Redentor, es según el orden de Melquisedec. De Melquisedec, el rey de Salem. Entonces, hay algo muy interesante ahí, y es que sale el rey de Sodoma y le ofrece, dame todos los cautivos que rescataste, quédate con todo el oro y con toda la riqueza. Abraham le dice, no vaya a ser que algún día se diga que el rey de Sodoma fue el que me enriqueció. Yo no dependo más del mundo, que no se diga nunca, jamás, que fue el rey de Sodoma el que me enriqueció. Dios es el que me enriquece, yo dependo de él. Y sale Melquisedec y le da pan y vino. Y lo bendice. Y él le da los diezmos de todo.
Ahí tiene a Melquisedec, que era una cristofanía. Lo va a tener en Hebreos capítulo 7, del 1 al 3, lo va a tener en Colosenses 1, del 15 al 20, después léalo. Vamos al capítulo 15 entonces. Bien, vemos el capítulo 15, que va a ser el capítulo de la promesa, ¿no? Dios le promete a Abraham un hijo, le prometió, al comienzo del versículo 1 al 6, le promete Dios ser un escudo para él, y le promete que iba a tener un hijo de modo que ya no necesitará ningún apoderado ni ningún siervo para heredarlo. Dios le dice, un hijo tuyo será el que te heredará. Aunque Abraham y Sara no podían tener hijos, Dios les prometió la descendencia. La descendencia de Abraham, según la carne, iba a ser como el polvo de la tierra. Esto lo acabamos de ver en el capítulo que pasamos. Pero la descendencia espiritual iba a ser como las estrellas del cielo. No solamente iba a ser numerosa, sino que iba a ser gloriosa y preciosa. Abraham confió en Yahweh y se sometió íntegramente a él. Y Dios se lo tomó en cuenta como un acto de rectitud. Y vemos que en el versículo 5, capítulo 15, versículo 5, Dios le dice, en el versículo 5, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así que vemos que Dios le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas. Cuando Abraham se quejó de la falta del cumplimiento de la promesa de Dios, porque Dios hasta ese momento no le había dado descendientes, Dios le dio a entender que él debía salir de su realidad inmediata y ganar un poco de perspectiva. Por eso dice que Dios lo sacó afuera. Y esto también tiene una aplicación para nuestras vidas, ¿no? Porque así como al mundo se lo ve muy pequeño desde el espacio, ¿no? Una nave espacial está navegando en el espacio y ve a la Tierra muy chiquitita, ¿no? De la misma manera, Dios quería hacer esto con Abraham. Dios nos muestra que hay mucho más de lo que está representado en cualquier momento o en cualquier lugar. Dios le enseñó a Abraham y a los descendientes que la ganancia real y duradera requiere tiempo. Armados con esta perspectiva, es decir, con esta idea de tiempo, podemos enfrentar los desafíos de la vida desde un nuevo punto de vista. Uno que nos permite entender de una forma diferente lo que está a disposición en el contexto inmediato. Es decir, salirnos del problema, ¿no? Verlo desde otra perspectiva. Eso es lo que quiso hacer Dios con Abraham cuando lo saca y le dice, a ver, no veas tu circunstancia, no veas que hasta hoy no tenés un hijo, no veas la esterilidad de Sara. Ve con los ojos de la fe, salite de esa posición y vení a mirar desde afuera el cielo para de esa manera poder aferrarnos a la fe y a la promesa que Dios le había hecho. Vemos ahí entonces luego del 7 al 21 en el capítulo 15, todo el resto del capítulo, que Dios hace un pacto llamado un pacto entre las mitades. Pacto entre las mitades. Nunca había aparecido algo hasta ahora así. Sí, yo lo relaciono y tenemos una enseñanza con Ada que se llama el pacto del umbral. Lo hemos dado, tal vez una vez creo que lo hemos enseñado en una iglesia. El pacto del umbral. Bueno, este es el pacto del umbral. Esto es la antesala de lo que fue después el pacto en Jesucristo, cuando en la noche de Pascua se sacrifica el cordero, ¿sí? Se sacrifica el cordero y se pinta con su sangre las dos puertas y el dintel. Se sacrifica en el umbral, por eso se llama el pacto del umbral, y en el umbral había como hendiduras, como el umbral cavado, ahí se vertía la sangre y Dios le pide que lo apliquen en los postes y el dintel. Siempre es Jesucristo, siempre es Jesucristo.
El pacto entre las mitades es la antesala de ese pacto del umbral, del entrar por sus puertas, de entrar por Jesús, que es la puerta de las ovejas, es el pacto del umbral. Entonces, Dios hace algo. Dios no hace un pacto como a veces se nos enseña, pacte con Dios. Pacte con Dios y nosotros escribimos el pacto que queremos hacer con Dios. Escribimos una metáfora. Nosotros establecemos en nuestra mente que queremos pactar con Dios. Entonces decimos, Dios, quiero pactar tal cosa que me bendiga de tal manera y yo voy a poner tanta plata para que vos me bendigas. Eso es un acto de corrupción aberrante. Es un acto de corrupción aberrante, es una blasfemia contra Dios. El hombre no puede establecer pactos con Dios. Dios es el único que establece pactos y acá lo demuestra. Porque ¿qué es lo que hizo Dios? Lo hizo dormir a Abraham. Él apareció, Yahshua, apareció como un horno de fuego, caminando entre las mitades de los animales despedazados, mitades para un lado y para otro, pero Abraham estaba durmiendo, porque Abraham no podía hacer ningún pacto. Dios hizo el pacto con Abraham. Entonces, ¿qué pacto? Lo primero es que Dios en sí mismo le hace la promesa y Dios es quien puede cumplir la promesa, todas las promesas. La de la descendencia, o sea, dos promesas estoy hablando, siempre estamos hablando de dos promesas. Una promesa de herencia familiar, que se llama descendencia, descendencia para bendición, por eso está Jesucristo en la descendencia, para bendición, y otra de las promesas es la tierra. Siempre es la herencia familiar y la tierra, siempre. Eso es el milenio, descendencia familiar y tierra. Entonces Dios puede cumplir su promesa, se oponga a quien se oponga. Entonces, Dios hace este pacto con Abraham y hace esta ceremonia con Abraham para sellar ese pacto y lo eleva a un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un juramento irrevocable. Por eso Dios jura por sí mismo. Es un juramento irrevocable. Abraham no sabía cómo esto le habría de servir de señal, pero obedeció, cortó los animales y pasar entre las mitades constituía la ceremonia que en aquella época se estilaba a realizar para celebrar un pacto. El horno humeante y el fuego eran la señal de la presencia de Dios, simbolizando que Él participaba en el pacto. Y es muy importante esto porque vamos a ver esta señal del fuego, del horno de fuego, del fuego, en el pacto, en cuando se escribe el pacto. Este pacto después se escribe en el monte Sinaí, en las tablas de piedra. Otra vez vemos el fuego y este pacto se reescribe en nuestra mente y en nuestro corazón cuando es derramado el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés del año 30 en el Nuevo Testamento. Y otra vez aparecen como lenguas de fuego, otra vez aparece el fuego. ¿Ven? Es el mismo pacto, el pacto abrahámico que se escribe en el monte Sinaí y se reescribe en lugar de tablas de piedra en nuestra mente y corazón en el día de Pentecostés del Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante esto para que entendamos de qué se trata. Sí, y vemos claramente ahí en el versículo 18 que dice: en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y describe la tierra de los ceneseos, de los cadmoneos, etcétera, etcétera. O sea, hay una clara descripción, ¿no?, de cuál va a ser la tierra esta que Dios le está prometiendo a Abraham. Vamos al capítulo 16. Bien, acá hay algo interesante, muy actual también, porque vemos que el nacimiento de Ismael, producto de que Abraham y Sara, ellos seguían
hasta ese momento sin descendencia, a pesar de todas las promesas que Dios le había hecho. Sara seguía siendo estéril, seguían sin herederos, y entonces no podrían continuar con la misión de transmitir las enseñanzas de Dios a la humanidad. Entonces ahí interviene Sara y le sugiere a Abraham que desposara a la sierva, a Agar, y si nacía un hijo, Sara lo criaría como si fuera propio. Nos relata este capítulo que Agar da a luz a Ismael, y que Agar va a terminar de alguna manera rebelándose contra Sara, pensando que ella era mejor, ¿no? Que Agar era mejor que Sara porque Sara no le había podido dar hijos, ¿no? Las típicas consecuencias y celos humanos. Vemos que entonces Sara se va a quejar delante de Abraham. Sara va a tratar que Agar depusiera su actitud, pero en vez de reconocer la superioridad de Sara, ¿qué hace Agar? Agar huye. Entonces encontramos ahí la primera mención que tenemos en la Escritura de la aparición de un ángel. Agar no fue detenida por Dios hasta que no estuvo en el desierto. Dios la llama a Agar, ¿cómo la llama? Sierva de Sara, ¿no? La llama sierva de Sara para que Agar recapacitara y entendiera cuál era su posición. Le muestra que estaba huyendo de su deber de estar en la tienda de Sara, le dice que está huyendo hacia el pecado, de alguna manera se estaba volviendo hacia el pecado de Egipto. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Para consuelo de Agar, Dios le añade una promesa sobre su posteridad. Le dice, el ángel le asegura que va a tener el hijo y le dice qué nombre va a tener. El nombre del niño va a ser Ismael. Ismael significa Dios oye. Le promete una numerosa descendencia y le habla sobre el carácter del niño. Fíjense, voy a ir ahí al capítulo 16, versículo 11, dice, además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Por eso Ismael significa Dios oye. Versículo 12 del capítulo 16. Él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Así que creo que encontramos acá claramente, ¿no? El inicio, ¿por qué no? El inicio del conflicto tan actual que podemos ver hoy en día. Agar reconoce a Dios como el Dios que todo lo ve y le puso un nombre a ese lugar que es pozo del que vive y del que me ve. Dice que Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos al capítulo 17, donde se establece el pacto de la circuncisión. Ya se había mencionado este pacto en Génesis 15, 18. ¿Sí? Entonces, ahora se le da forma al pacto, se explica cómo se realiza el cumplimiento de esta señal del pacto. Entonces, ¿cuántos años tenía Abraham? 99. Sara tenía 10 años menos, 89. Por ende, Ismael tenía 13 años. Vamos, 99, 89 y 13 años. Entonces, este pacto... Podríamos leer el 17, la primera parte. Bien. Me parece. Bien. Para entenderlo, ¿no? Dice, capítulo 17, versículo 1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo,
he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y luego dice el versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y luego dice en el 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? Bien, vemos que el pacto de gracia es un pacto que Dios hace de su propia iniciativa. Lo decíamos hace un rato, siempre los pactos emanan, ¿no? Tienen su origen en Dios. Se le vuelve a prometer que va a ser padre de muchedumbres de gente, y este pacto no será alterado ni revocado. Es un pacto vinculado, porque es también con su descendencia física y su descendencia espiritual. Y qué maravilloso, porque en esa descendencia espiritual de Abraham es que nosotros somos parte, ¿no? Somos parte de esa herencia espiritual, al haber sido injertados a la nación de Israel a través de Yahshua. Y la otra característica de este pacto de la circuncisión es que es perpetuo. Qué bueno que es que Dios es un Dios de pactos, que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones a los que le obedecen y guardan sus mandamientos. Es muy interesante que la circuncisión es una marca sobre el cuerpo que identifica. Yo estoy muy impresionado por lo que está sucediendo en nuestros días en relación a esas cosas, ¿no?, que se dibujan, ¿cómo se llaman? Tatuajes. A los tatuajes. Y miro, y la otra vez estaba observando, íbamos por la calle y estaba buscando a alguien que no tuviera un tatuaje. Miren lo que estaba buscando, no estaba buscando a alguien que sí lo tuviera, sino a alguien que no lo tuviera. Y la verdad, muy poquitos. Realmente es una marca sobre el cuerpo que identifica, quién sabe con qué, no es el tema sí, para que entendamos lo que es una marca en el cuerpo que identifica. La circuncisión es una marca en el cuerpo que identifica con el pacto de Dios, claro. Con el pacto abrahámico, con el pacto con Abraham. Es una marca, una señal, una marca sobre el cuerpo con la cual su portador queda identificado con el pacto de Abraham como siervo de Dios. Lo que sucedió después es que, como todo se distorsionó el valor y el significado. Hasta el día de hoy. Solamente por estar circuncidado soy del pueblo de Dios. Es como lo que ha hecho la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Solamente porque estoy bautizado pertenezco a la iglesia. De ahí viene la idea de bautizar a los infantes. La idea es que al estar bautizado pertenece a la iglesia. No importa que no haya hecho un compromiso, un pacto, que no conozca a Jesucristo, que no haya creído, no importa, que no tenga conciencia. Solamente el símbolo es lo que hace que pertenezca. Bueno, eso mismo que pasa hoy con el bautismo de infantes o con algunas otras manifestaciones, es lo que se está tomando como, y se tomó con la vuelta de los años, con la circuncisión. Solamente por estar circuncidado pertenezco al pueblo. Y la verdad es que no es así.
porque la palabra de Dios nos habla de que la circuncisión verdadera no es de la carne, sino del corazón. Entonces el pueblo de Dios, los miembros de Israel o de las naciones descendientes de Abraham, de las naciones descendientes de Abraham, se circuncidan. Lo cual no significa precisamente que están en un pacto con Dios y en una comunión con Dios. Por eso Dios en el Antiguo Testamento tiene que apelar a la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón no es un concepto del Nuevo Testamento, es un concepto del Antiguo Testamento, que es que Dios dice: yo di esta señal, pero ustedes han tomado han invalidado esta señal, Claro. porque esta señal es como los zigzag que hablábamos la semana pasada, los cordones en el borde del manto que te recuerda los mandamientos de Dios. La circuncisión es como los zigzag, es un memorial del pacto, pero ustedes se salieron del pacto. Entonces no les está sirviendo la circuncisión como memorial del pacto, para recordar el pacto, para estar en el pacto permanentemente. No, se quedaron nada más que con el ritual y el simbolismo, más que en una verdadera circuncisión del corazón. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a los romanos, en el capítulo 2 del libro de Romanos, capítulo 25, le dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y el apóstol Pablo avanza un poco más, sí, en el versículo 26, que dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso lo va a encontrar en Romanos, capítulo 2, del versículo 25 hasta el 29. Hay muchos textos que nosotros podemos mencionar en relación con este tema. A ver, 1, 2, 3, 20, 30 textos que podemos mencionar en relación con este tema. Solamente les dejo el de Gálatas 6:15, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, es muy importante que entendamos que nuestro corazón es lo que tiene que estar alineado con Dios. No sirve ningún ritual. No, pero yo hice una oración de fe hace 30 años y recibí a Cristo en mi corazón y la salvación no se pierde. El otro día alguien me escribió y me habló y me escribió con relación a este tema. El tema de que la salvación no se pierde. Si se pierde, si no se pierde. Bueno, y la verdad que los que están preocupados con eso es porque no están seguros, la verdad. Si alguien está preocupado por si la pierde o no la pierde, porque no está seguro. Porque la verdad es que los rituales no te salvan. Haber hecho una oración una vez hace 20 años, 10, 15, ayer, no es lo que te salva. Lo que te salva es que hayas dejado entrar a Cristo en tu corazón, que Jesucristo lo hayas reconocido como el Redentor, el que llevó en la cruz del Calvario todos tus pecados y pagó el precio que la justicia de Dios demandaba por nuestros pecados, y lo hayas recibido en tu corazón, pero que hayas retornado a la casa del Padre a través del camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, y que ahora en la casa del Padre vivas de acuerdo a las instrucciones del Padre, como se vive en su casa, y que tengas una vida de comunión con Dios,
una vida de amor a Dios, amor a Jesucristo, amor a su palabra, con un corazón circuncidado. Ahí estará la salvación para ser salvo en el día de Jesucristo. Acuérdense, para ser salvo en el día de Jesucristo. Bueno, y tal vez yo para redondear este capítulo, el último capítulo, el 17, vemos claramente la señal de la circuncisión y vemos también que en este capítulo Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham y cambia el nombre de Sarai por Sara. Sarai por Sara. A ver. Si vamos a Proverbios 22:1, fíjense que el nombre de una persona es muy importante. Siempre en Israel dijimos, y lo hemos visto, cada vez que estudiamos alguna persona o algún personaje bíblico, siempre hablamos del significado de su nombre. Y Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Fíjense que cuando Yahshua es concebido, cuando el ángel se le aparece a María, le dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua, que significa, él salvará a su pueblo de sus pecados. Yahshua significa Yahweh salva. Entonces fijémonos que siempre el nombre tiene un significado, habla de las cualidades, de las características que la persona tiene. Recién cuando estudiábamos la historia de Agar con Ismael, dijimos que Ismael significa Dios oye. ¿Por qué? Porque Dios justamente oyó la súplica de Agar. Abraham, sin H, Abraham, hasta este momento Abraham, el nombre es padre, significa padre enaltecido. Y el nombre que Dios le pone, que es Abraham, significa padre de una multitud. Por eso le dice, serás, ¿no?, padre de multitudes, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Sarai le pone por nombre Sara, y Sara significa princesa. Vamos a ver también, esto lo vamos a ver un poco más detenidamente en la semana que viene, cuando estudiemos la vida de Sara y el nacimiento de Isaac. Isaac significa risa. Y mucho más adelante vamos a ver también que Dios le cambia el nombre a Jacob. Jacob significa el que suplanta, significa usurpador, significa el que toma el pie. Y Dios le puso a Jacob Israel. Israel significa el que lucha con Dios y gana o persiste, ¿no? Y algo interesante en Isaías 43:1 nos dice que también Yahweh le puso nombre a su pueblo. Isaías 43:1 dice, ahora sí, dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y qué texto tan apropiado, ¿no?, para el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Qué bueno que Dios nos cambia el nombre. Y un día el Señor nos va a dar nuestro nombre nuevo. Así es. Yo no sé cuál es, solamente sé que mi nombre en la Biblia no figura, que es un nombre griego. medio raro, no voy a decir qué, pero la verdad es que gracias que Dios ya nos cambió el nombre. Ya nos cambió el nombre, no que nos va a cambiar el nombre. Cuando vinimos a Él, lo recibimos en nuestro corazón, ahí ya nos cambió el nombre. Y nos ha puesto un nombre de bendición. Te ha puesto un nombre de bendición, Dios. No conoces tu nombre todavía, el que Él te puso. Pero dice la Biblia que las ovejas oyen su voz y Él las llama por su nombre. El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre. Así que si escuchaste la voz de Dios en tu corazón, escuchaste la voz de Jesucristo en tu corazón, es porque Él te llamó por tu nombre, aunque todavía intelectualmente no lo sepas. Pero ¿saben qué? Apocalipsis 2.17 dice, el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios te cambió el nombre. Jesús te cambió el nombre. Jesús te ha dado un nombre nuevo y Él te llama por tu nombre. Ven a Jesús. Ven a Yeshua. Ven a Yeshua el Mesías. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Dios te bendiga en este hermoso día. Dios te guarde. Tengas un día hermoso de comunión con Dios y que esta enseñanza te resulte de utilidad. Gracias por acompañarnos. No dejen de congregarse. Sigan edificándose mutuamente en su congregación, con su familia de la fe, disfrutando, ¿no? Y como dice el libro de Isaías, deleitándonos en la presencia del Señor en este Shabbat. Los esperamos el próximo sábado. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.